Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso que me hayan invitado a participar en este Congreso de Hematología y muy especialmente a esta mesa de anemia y elementos traza, y especialmente al doctor Antonio Robalo. Quiero disculparme porque haré la presentación en español, que espero que los oyentes portugueses, grandes dominadores de idiomas, no tengan problema en seguirlo. Muchas gracias y disculpas. ¿Qué son los elementos traza? Los elementos traza, o también llamados oligoelementos, son aquellos elementos que se encuentran en el organismo y contribuyen a él en concentraciones inferiores al 0,001% del peso corporal. Es decir, los vamos a medir en sangre en concentraciones pues, de microgramo litro o microgramo decilitro. Elementos traza en el organismo pueden ser esenciales, es decir, que tienen que ser suplementados por la dieta, no los podemos fabricar, y además está descrito que previenen una enfermedad específica, de manera que en caso de deficiencia extrema puede ocasionar la muerte. Pero el hecho de que sean esenciales no quiere decir que no puedan ser tóxicos. Es decir, como decía Paracelso, la dosis es el veneno. Es decir, un elemento esencial en exceso también podría ocasionar enfermedad, incluso la muerte. La definición de elementos traza esenciales ha sido dinámica a lo largo del tiempo, porque hay elementos, por ejemplo el selenio, que se conoció al principio por su toxicidad. Y no fue hasta años después en China en el que se describió una miocardiopatía en la enfermedad de Keshan ocasionada por su deficiencia. No hay que olvidar que elementos traza son también, por ejemplo, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, el yodo, manganeso, molibdeno, cromo. Pero hay otros elementos que también son llamados traza porque están en pequeñas concentraciones, sobre todo al vivir en un mundo industrializado o simplemente por la actividad humana y por la naturaleza, tenemos en el organismo, pero solo los conocemos por su toxicidad, como es el aluminio, el arsénico, el cadmio, el mercurio y el plomo. Los elementos traza esenciales juegan un papel importantísimo biológico. Por ejemplo, tanto el metabolismo del DNA como el hierro y el zinc, o energético, en el metabolismo de carbohidratos. De hecho, en el pasado incluso se propuso utilizar el picolinato de cromo para tratar la diabetes, en el metabolismo lipídico de proteínas, importantísimos en la función redox, en el estrés oxidativo, en la inflamación, respuesta inmune, fertilidad, en el sistema nervioso, tiroides, etc. Sin embargo, son bien conocidos tres elementos traza que son esenciales para la eritropoyesis adecuada, como son el cobalto, el cobre y el hierro. El cobalto es bien conocido por los hematólogos, es un componente de la vitamina B12, la cobalamina, y por tanto tiene una función importantísima en la eritropoyesis. Sin embargo, el cobalto, de hecho esta función ha sido utilizada a veces en el dopaje, se ha utilizado el cobalto para aumentar de forma similar a la EPO, pero el cobalto hoy en día es más bien conocido y está de actualidad por su toxicidad. El uso de las prótesis metal-metal ha producido que la fricción libere cantidades importantes de cobalto en sangre, ocasionando incluso miocardiopatías, incluso la muerte. Este efecto sobre el corazón se conoció ya en los años 60, en Alemania se describió porque se utilizaba como antiespumante en la fabricación de cerveza y hubo varias intoxicaciones. También es bien conocido, y por tanto no voy a hablar aquí de ello, aunque es un elemento traza por definición, el hierro. El hierro es fundamental además en el transporte del oxígeno y en la síntesis también de DNA. Y el cobre, aunque también es conocido en la medicina y especialmente también por los hematólogos, en ocasiones pues es un poco el gran olvidado. Las enzimas que contienen cobre son fundamentales, como son las aminosidasas, ferrosidasas, muy particularmente la citocromo-ceoxidasa, la superóxido dismutasa, cobre-zinc, que va a influir no solamente en el estrés oxidativo, en la salud del hueso, en las catecolaminas, etcétera, sino que va a influir también en el metabolismo del hierro.
con lo cual muchas veces la anemia va a ser mixta. ¿Cómo podemos tener un buen aporte de estos elementos traza esenciales? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que no es tan importante saber qué alimentos tienen estos elementos, sino que hay que ver la dieta en su conjunto. Es decir, va a depender también con qué otro tipo de alimentos se consume, la forma química, cómo se procesa, cómo se almacena, el estatus del individuo, la edad, el sexo, incluso ciertas variaciones individuales, polimorfismos genéticos, etcétera. De manera que el aporte va a ser de una forma, hay que considerarlo siempre global, porque también hay interferencias entre los propios elementos. Está descrito que bueno, el cobalto pues, se encuentra en los pescados, en los frutos secos, en las vegetales de hoja verde, cereales. El cobre es rico pues, en hígado, aunque hoy en día no se recomienda tanto el consumo, en ostras y otros moluscos, nueces, frutos secos, semillas, las pipas tienen bastante y el chocolate negro. Y el hierro, pues sabemos que está en la carne roja, en otros órganos, en semillas, plantas leguminosas, aunque este tipo de hierro es el hierro no. Por tanto, a la hora de recomendar un aporte adecuado en estos elementos, es importante conocer también en qué forma química está. Bien conocido es el hierro, ¿no? Se absorbe más el hierro en forma hemo que el no hemo. Pero hay que tener en cuenta también digamos que la disponibilidad puede verse reducida por ciertos antagonismos. Por ejemplo, los fitatos de las legumbres, de los cereales, etcétera, pueden hacer que disminuya la absorción del cobalto y del hierro no hemo. Asimismo, ocurre con los polifenoles que se encuentran en el café y en el té. También se ha descrito la caseína de la leche, que también disminuye la absorción, sobre todo de cobre y hierro no hemo, como el calcio y los fosfatos. Sin embargo, hay elementos de la dieta, como el ácido ascórbico, que aunque disminuye la absorción del cobre, sin embargo aumenta la del hierro. Y por supuesto, en una dieta que sea vegetariana, pues también el aporte de cobre, hierro y zinc va a estar disminuido. Pero en ocasiones se olvida que hay ciertas interacciones porque los metales divalentes compiten en la absorción y compiten con los transportadores. Es decir, el cobre, el hierro, el zinc y el cadmio compiten entre ellos. El cadmio es un elemento tóxico que la fuente principal en la población general no expuesta laboralmente es a través del humo del tabaco. Y se ha descrito, pero también está en el humo del tabaco porque está en las hojas del tabaco. Es decir, que las personas vegetarianas estrictas o que comen muchas vegetales de hoja grande como las acelgas o lechugas, etcétera, tienen más cadmio que el resto. Y se ha descrito en todas partes que el cadmio es mayor en las mujeres que en los hombres. Y la razón fundamental es porque compite con el hierro. Es decir, si las mujeres en general, sobre todo en edad fértil, y tienen menos hierro, al haber menos hierro va a hacer que se absorba más cadmio. Esto es importante tenerlo en cuenta porque se ha descrito asociarse incluso a cáncer de mama y de próstata. Por tanto, cuando estamos hablando de la absorción del hierro, del zinc o del cobre, hay que tener en cuenta que la deficiencia o el exceso de otro elemento puede ocasionar que se absorba menos o más el elemento en cuestión. Y lo veremos que es importantísimo, por ejemplo, también para prevenir la intoxicación por plomo, en países sobre todo pues con menos recursos, se intenta que el aporte nutricional sea adecuado porque si tenemos bastante hierro y zinc y cobre no se van a absorber los elementos tóxicos y viceversa. La deficiencia de cobre muchas veces no se diagnostica bien, entre otras cosas porque los marcadores que tenemos, que es hacer cobre en suero, tampoco son un marcador muy bueno del estatus global de cobre en el organismo, como ocurre con el zinc. El zinc es intracelular y tampoco es un marcador especialmente bueno. Además, el cobre normalmente se mide unido a la ceruloplasmina. Eso quiere decir que aquellas circunstancias que aumenten la ceruloplasmina nos va a dar un aumento erróneo de cobre. Por ejemplo, la ingesta de anticonceptivos orales o la terapia hormonal sustitutiva o el embarazo produce un aumento de ceruloplasmina, como otras circunstancias
inflamatorias que nos va a dar un cobre elevado cuando a lo mejor podemos tener deficiencia. Esa es una limitación que hay que tener en cuenta. Que la ceruloplasmina se comporta como la proteína C reactiva, es un reactante fase aguda, de manera que un exceso de cobre en realidad puede no ser tanto. Se ha descrito desde hace mucho tiempo, sobre todo, anemia y neutropenia por deficiencia de cobre. El cobre, además, la deficiencia hace que el transporte del hierro impide bien el transporte del hierro y la movilización del hierro. Y también en ocasiones se ha descrito trombocitopenia, aunque esto es más raro. O sea, lo normal es neutropenia y leucopenia. También se ha descrito que puede ocasionar osteoporosis, alteraciones cardíacas y neurológicas y un aumento de colesterol, sobre todo LDL. Es decir, un exceso podemos detectar a veces personas con osteopenia y aumento de lípidos, pues también habría que pensar en deficiencias de cobre. Normalmente no fue hasta el año 2001 casi cuando se empezaron a describir también alteraciones neurológicas importantes debidos a la deficiencia de cobre, es decir, muy similar a la deficiencia de vitamina B12. Producía un cuadro de mielopatía, de neuropatía periférica, incluso neuropatía óptica. Al igual que ocurre con la anemia perniciosa por la deficiencia de vitamina B12, cuando se corrige esa deficiencia de cobre, se corrige normalmente en unas semanas o pocos meses, se corrige la anemia. Sin embargo, la alteración neurológica persiste. Por eso es muy importante detectarla a tiempo. Normalmente la mielopatía pues, suele producir ataxia con alteraciones al caminar, ataxia sensorial, una neuropatía periférica con adormecimiento también y sensación de hormigueo. Y en escasas ocasiones se ha descrito también una neuropatía óptica con alteración en la visión periférica. Normalmente en la anemia y en la neutropenia lo que ocurre tanto en sangre periférica como en la médula ósea es un cuadro que recuerda a un síndrome mielodisplásico. Es decir, normalmente se suele encontrar pues, un patrón con una alteración en los precursores, con una hiperplasia eritroide, y aparece un aumento de sideroblastos en anillos, y luego también es típico una especie de vacuolización en los precursores. Aquí presentamos un caso ocurrido en mi hospital que no es especialmente llamativo, pero para que se vea, era una mujer de 64 años que acudía a urgencias con una malnutrición severa y se había sufrido una cirugía bariátrica por obesidad mórbida hacía 2 años. Se le había aportado hierro y vitamina B12 y no mejoraba la anemia, tenía una hemoglobina de 9, y se puede ver en la sangre periférica pues, dermatocitos, algunos excentrocitos, y es decir, presentaba una anemia de origen multifactorial, que es lo que se pensó, y se vio que tenía una concentración de cobre baja, de 50 microgramos de decilitro. En la médula ósea presentaba una discreta eosinofilia con un 48% de sideroblastos. Sin embargo, no es un caso especialmente llamativo, pero como era un caso propio quería presentarlo aquí. Es decir, ¿cuáles son las causas más importantes hoy en día de deficiencia de cobre? Porque por la dieta es muy raro tener una deficiencia. Las causas más importantes son la cirugía bariátrica, aunque hoy en día, como han cambiado las técnicas, ocurren menos deficiencias. En algunos casos también se ha descrito en enfermedad celíaca por malabsorción. Y no hay que olvidar, y especialmente ahora en época de pandemia por COVID-19, el exceso de zinc. Como hemos dicho antes, si tenemos un exceso de zinc, va a hacer que el cobre se absorba menos, porque compiten entre ellos en la absorción. ¿Cuándo hay un exceso de zinc? Pues la gente en general, y más ahora en particular, toma suplementos por su cuenta para prevenir el resfriado, porque se le cae el pelo, por la piel, y lo venden alegremente muchas veces en las farmacias, y ese exceso de zinc ocasiona una deficiencia severa de cobre, y hay que tenerlo en cuenta. Si toma uno zinc por algún motivo justificado, hay que tomar cobre a la vez.
Y luego en el año 2011 se describió que hubo muchos intoxicados, que la pasta para pegar la dentadura postiza, en concreto algunas marcas, como ocurrió con la marca Corega y otras, contenían zinc. Y las personas mayores se ponían mucha pasta y la tragaban. De manera que hubo muchos afectados, incluso muertes, por una mielopatía y una anemia importante por deficiencia de cobre por el exceso de zinc debido a las dentaduras postizas. Eso ya se ha retirado del mercado, pero se sigue la gente tomando suplementos de zinc, hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, hasta un 20% de casos son idiopáticos si no se conoce bien la causa. De manera que en aquellos pacientes, por ejemplo, con una neutropenia idiopática benigna, que no se conozca la causa simplemente, o bien que haya una anemia y no digamos cuando se asocia a un cuadro neurológico, hay que pensar y medir el cobre con la ceruloplasmina y el zinc. La ceruloplasmina siempre hay que medirla con el cobre porque podemos encontrar, como he dicho, un cobre normal o incluso elevado y en realidad haber una deficiencia. Y en cuanto a los elementos trazatóxicos, pues se describió, sobre todo en el pasado, la anemia debido al aluminio, sobre todo en pacientes con diálisis. Los pacientes con diálisis normalmente tenían una afectación, una toxicidad por aluminio que era neurológica, afectación ósea y anemia. Esto era porque el aluminio afecta la síntesis de la hemoglobina, aunque el mecanismo no se sabe con exactitud, y producía también una inhibición del ácido deltaminolebulínico de hidratasa. ¿Por qué ocurría en los pacientes con diálisis? Pues por dos motivos. Uno, porque había una contaminación por el agua que se utiliza el aluminio como floculante, y el otro motivo es porque los pacientes tomaban hidróxido de aluminio para eliminar el fosfato. Hoy en día es más raro verlo debido a que ya el agua no tiene contaminación por aluminio y porque se ha intentado utilizar otros elementos, otros que no sea hidróxido de aluminio para eliminar el fosfato. Pero en el pasado sí que hubo muchísima toxicidad con niveles superiores a 200 microgramos litro, incluso 500 en situaciones agudas, con una patología, incluso la muerte por esta toxicidad del aluminio, con una anemia importantísima. En la población general puede estar expuesta al aluminio a través de alimentos, el uso de desodorantes, algunas vacunas, etcétera, y siempre está la preocupación por los utensilios de cocina o el papel de aluminio, etcétera, pero ahí es muy raro el paso al aluminio. Sí que hay que tener en cuenta que si pedimos al laboratorio análisis de aluminio, el aluminio está en el medio ambiente, es el elemento más ubicuo y se contamina con facilidad. De manera que las condiciones preanalíticas son importantísimas para hacer una medición adecuada. El arsénico, que se encuentra de forma natural a través en los acuíferos, hay zonas en España y en todas partes del mundo en los pozos de agua que están contaminados por arsénico. De hecho, se contamina muchas veces el arroz también. Se usa como preservante de la madera, en el vidrio, también se ha utilizado como pesticidas, herbicidas, fungicidas y también se ha utilizado en medicina. De hecho, me parece el trióxido de arsénico en un tipo de leucemia se ha llegado a utilizar, y como en la tripanosomiasis, etcétera. Es decir, que tiene múltiples usos en la actualidad. Normalmente la anemia de la intoxicación por arsénico es una anemia normocrómica normocítica, aunque en ocasiones es microcítica hipocrómica, y también se ha asociado a cierta reticulocitosis y cariorresis con una pignosis en los normoblastos. También se ha podido asociar a pancitopenia y a punteado basófilo y a una formación también de rulo. Y quiero terminar hablando del plomo, porque aunque el plomo es un elemento conocido desde la antigüedad, en realidad seguimos estando expuestos al plomo. La principal fuente de exposición al plomo en la población general, no hablamos de población laboral, es decir, todos estos elementos tóxicos, si es una persona laboralmente expuesta hay que pensar en ellos, pero en la población general fue por la introducción del plomo en la gasolina en el año 1923. Según se ha ido retirando el plomo de la gasolina, ha disminuido la concentración en la población, pero se mantienen otras fuentes, como pueden ser las pinturas, las tuberías de plomo, y en países como España y México y Sudamérica, no sé si en Portugal también,
hay mucha tradición de utilizar recipientes de barro. Los recipientes de barro, bien por su composición o porque el vidrio tiene plomo, puede liberar plomo a los alimentos, sobre todo alimentos ácidos. Y hoy en día en estos países con esta cultura tradicional del uso del barro, pues es una fuente importante de intoxicaciones francas de plomo y hay que tenerlo en mente. El tabaco y otras bebidas alcohólicas destiladas en serpentines plomados también pueden ser fuentes importantes de plomo. El plomo se puede absorber por el aire o por alimentos, pasa a la sangre y sobre todo se va a acumular en el hueso durante más de 20 años. De manera que aquellas circunstancias donde hay un aumento de la resorción ósea o un aumento de osteoporosis o un tratamiento con corticoides, puede hacer que ese plomo acumulado en el hueso pueda liberarse de nuevo a la sangre y ocasionar intoxicaciones, y a veces francas. Se ha descrito a qué concentraciones se producen sintomatologías. El plomo es tóxico sobre todo en el sistema nervioso central de los niños, que va a ocasionar una disminución de la inteligencia, del lenguaje y un montón de alteraciones neurológicas. Pero no hay un umbral seguro, todo el plomo es tóxico. Pero se ha visto que hay una anemia franca con concentraciones entre 40 y 50 microgramos de decilitros de plomo en sangre. Y esas las podemos ver hoy en día, lo que hemos dicho, por el uso de barro plomado, porque una persona estuvo expuesta en el pasado, tiene exposición laboral, etc. El plomo interfiere también, como pasa con el resto de elementos traza, con el hierro. De manera que muchas veces es una anemia mixta, es una anemia normocítica normocrómica, a veces con cierto componente hemolítico, y en los niños que además tienen una deficiencia de hierro, pues baja la hemoglobina antes que en adultos. Es decir, normalmente, como he comentado antes, se suele ver una anemia franca con concentraciones de plomo entre 40 y 50 microgramos de decilitro. La anemia va a producir una alteración en la formación de la hemoglobina y también cambios en la membrana del eritrocito, y se produce un aumento del ácido deltaminolebulínico urinario, de las coproporfirinas y de la protoporfirina zinc. La protoporfirina zinc, que es un marcador también de anemia ferropénica, en el pasado se utilizaba para screening de plomo. Lo que ocurre es que solamente detecta si hay intoxicación por plomo cuando ya el plomo está en cifras como de 40 microgramos de decilitro. Es decir, se utilizó en el pasado que el plomo en sangre en la población era más elevado, aunque hoy en día ya no se utiliza como screening. Sin embargo, el efecto en la síntesis de hemoglobina se empieza a ver antes y hay un marcador más precoz que sería la ala de hidratasa. Con concentraciones ya más bajas de plomo en sangre, como de 10 microgramos de decilitro, podemos ver ya una alteración en la ala de hidratasa. Y es típico el punteado basófilo. El punteado basófilo de la intoxicación por plomo, que suele ser un punteado más grosero que el que se ve, por ejemplo, en las talasemias. Y ya para finalizar, simplemente recordar cómo el plomo ha sido, de hecho algunos dicen, la principal epidemia del siglo XX. El plomo se introdujo en los años 20, aunque se sabía ya que era tóxico, y para evitarlo se hicieron campañas de publicidad muy agresivas. Como el plomo de la gasolina era el plomo tetraetilo, en lugar de utilizar la palabra plomo, lead en inglés, se utilizaba la palabra étil. De manera que decían que los coches iban mejor con étil, ponían y utilizaban incluso a los niños para promocionar su uso. Decían que el étil es a la gasolina como la mantequilla al pan. Y en Estados Unidos también fue muy importante el uso de las pinturas. En los años 40, la National Lead Company, que era plomo puro, estas son fotos propias que las encontré en el Museo de Wall Street en Nueva York, de manera que decían que el plomo ayuda a mantener la salud, que desinfectaba. Y en Estados Unidos, por ejemplo, si uno quiere alquilar una casa, tiene que obtener un certificado libre de plomo en las paredes y hay que hacerlos con medidas de seguridad, porque su uso fue muy extenso hasta los años 70 y hoy en día hay campañas contra la compañía que sigue existiendo, pues equivalentes a las campañas, digamos, contra los fabricantes de tabaco, ¿no? Porque también utilizaban a los niños, daban juegos, etcétera, para utilizar el plomo en las pinturas. Sin embargo, en países como España esto no fue así. En las pinturas se prohibió en los años 30
y la fuente principal es más por el uso de recipientes de barro. Dentro de que la principal fuente ha sido el uso de la gasolina, en todos los países del mundo, según se ha ido retirando el plomo en la gasolina, han disminuido los niveles en sangre. Pero es un elemento que hay que tenerlo en mente, es decir, que si vemos una anemia franca y no encontramos la causa, hay que preguntar o bien por la exposición laboral o por hobbies o fuentes que puedan tener exposición. Muchísimas gracias, muy obrigada por su tiempo y por el interés en este campo.